Hola y bienvenidos un día más. Gracias por estar ahí, gracias por compartir conmigo un día más una nueva lectura, una nueva reflexión. Mi nombre es Clara y voy a estar compartiendo contigo en el día de hoy una lectura del libro Abriendo Puertas de Bendición de Laín García Calvo. Antes que nada, te recuerdo que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y comenzamos la lectura del día de hoy. Y dice por acá: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la de la postrera. Hechos 2:4 del 7 al 8. Eres un ser bendecido con el potencial de crear cualquier cosa que desees en tu vida. Si eres capaz de mantener tu atención en ello y de desviarla de aquello que no quieres. O sea que si ponemos energía y foco en lo que queremos y no en lo que no queremos, tenemos el potencial de lograr cualquier cosa. Detrás del desafío siempre está la bendición y es el precio a pagar para alcanzar un destino superior. Tenemos que amar los desafíos, tenemos que amar los retos, porque detrás de cada desafío hay una bendición oculta. En esa cueva en la que no te atreves a sentar es donde está tu mayor bendición. Cada vez que vamos superando un desafío en nuestra vida, una situación difícil, vamos creciendo. Y siempre hay algo positivo detrás de cada desafío. La gente no está destinada, está programada. Esa fue mi gran lección. Y desde entonces me puse manos a la obra para ayudar a las personas a cambiar su programación para que obtuvieran una vida mejor. Tú no estás destinado, estás programado. Estás programado si estás en escasez, para la escasez, para la pobreza. Estás programado para la enfermedad. Por eso tienes la situación que tienes. Y si es al contrario, si eres una persona de éxito, si eres una persona que tiene abundancia en su vida, pues estás programado para eso. La obtienes porque estás programado para eso. Porque por sus frutos los conoceréis. Esta es mi experiencia. Pero antes de empezar, quiero dejar claro algo. No trato de convencer a nadie. Nunca lo he pretendido. Sobre todo porque no se puede. La gente cree lo que quiere creer. Muchas personas, desde la publicación de La Voz de tu Alma, ahí es el autor del bestseller La Voz de tu Alma, me han dicho: si esto es verdad, demuéstralo. Aquí está el problema. Gastamos tanto tiempo tratando de convencer a los escépticos que nos olvidamos de invertir en lo que verdaderamente importa. Utilizar estos principios para crear la vida que deseas. No tenemos que convencer a nadie. Las personas van a creer en esto cuando vean los resultados que tú tienes. Tienes que hablar menos y demostrarles con acción y con resultados. Cuando las personas vean que estás teniendo los resultados por los que tanto luchaste y que dijiste que ibas a tener, pues las personas van a venir a preguntarte cómo lo has hecho. Entonces, demuestra con acciones. Y como ya te habrás dado cuenta, no se puede convencer a nadie de nada. Su mente trata de protegerles y mantenerlos en su zona de confort. Así que si estos principios están fuera de su zona de confort, su mente los va a rechazar sistemáticamente y justificará el rechazo de una forma lógica y racional. Ve a tus bisabuelos. Tampoco hace falta irse muy atrás en la historia. Solo 2 generaciones. Imagina que pudieras ir atrás con una máquina del tiempo y les dijeras que conduces un coche automático en el que puedes escuchar música de personas que ya fallecieron, pero que puedes seguir escuchando su voz a través de la radio.
Diles que tienes un teléfono donde puedes hablar con personas que están en la otra punta del mundo. Y diles que tienes una aplicación a la que dices la dirección a la que quieres llegar en voz alta y te conecta con el GPS que a través de un satélite que está en el espacio puede conseguir tu ubicación y la de lugar de destino, guiándote a través de una pantalla a todo color. ¿Lo creerían ellos si fuéramos y les contáramos todo eso? ¿Qué dirían tus bisabuelos de esto? Probablemente lo mismo que estas personas. Si eso es verdad, demuéstramelo. ¿Y tú cómo se lo demostrarías? Desde su nivel de conciencia no pueden imaginárselo. Tendrías que decirles que se vinieran contigo a varios años en el futuro y advertirles que, aún viéndolo, tampoco lo entenderían, pero que podrían comprobar cómo todo el mundo lo utiliza. Lo mismo ocurre con estas personas que te dicen, demuéstramelo. Ellos no creen y tampoco quieren descubrirlo. Esto no está en su sistema de creencias. Y aunque pueda mejorarles la vida y hacerles más libres, no están dispuestos a dejarlo viejo, aunque eso les esté limitando. Las personas creen lo que quieren creer. Ni lo entienden ni quieren entenderlo. Por lo tanto, ¿por qué perder el tiempo? ¿Por qué perder tu tiempo y energía en eso? En lugar de tratar de convencer a nadie, ¿por qué no lo aplicamos y dejamos que nuestros resultados hablen más alto que nuestras palabras? Lo que te decía, enséñale con tus resultados. Todas estas cosas son bien normales hoy en día, pero hace 2 generaciones eran impensables. La gente hoy las cree porque las ve, pero fueron creadas por personas que lo creyeron antes de verlo y por eso lo vieron después. No trates de convencer a la gente. Trata de convencer a tu mente. Convéncete a ti mismo. La vida es un reflejo de nuestros pensamientos dominantes, nuestras creencias. Así que, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, en ambos casos tienes razón. Y la gente lo entendió como una frase que evocaba a la motivación, pero Henry lo dijo en el sentido literal. Tus pensamientos son cosas y lo que piensas se manifiesta. Tanto si crees como si no crees, tienes razón. Porque tú creas tu realidad a través de tus pensamientos, a través de lo que crees. Por tanto, nos dice por acá, no quiero convencer a nadie y tampoco podría, porque nadie puede ver lo que no quiere ver y nadie está dispuesto a cambiar si no quiere cambiar. Por este motivo, el Maestro Jesús dijo, no le eches perlas a los cerdos, no sea que te las pisoteen, y el que tenga oídos, que oiga. Cuando el alumno está preparado, aparece el Maestro. Estas perlas de sabiduría no son mías, son universales y atemporales. Millones y millones de personas las han utilizado para mejorar sus vidas. Grandes avatares de la historia las han transmitido en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, desde el oriente hasta el occidente, desde Jesús a Buda o Confucio. No importa lo alejados que estuvieran en tiempo y en espacio, y la imposibilidad de comunicación que tuvieran en aquellos tiempos, todos hablaban de lo mismo, todos hablaban de estos principios. He leído mucho sobre Louis Hay, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Paulo Coelho, Connie Méndez, Tony Robbins, Joel Osteen y cientos de miles de autores que explican sus experiencias y cómo ellos también transformaron sus vidas. Decidí entonces que yo también quería cambios en mi vida y no solo leer por diversión, sino hacerlo por transformación. Y no solo lo pensé, sino que lo hice. No solo es pensar, tienes que ir a la acción y hacerlo. No soy religioso, pero es sí espiritual. Para mí la religión separa y esclaviza, pero la espiritualidad une y libera. Es una cuestión de elección. Pero no creo que Jesús, Buda o cualquiera de los avatares que hubo en la historia de la humanidad quisiera tener a las personas atadas por el miedo y condenadas por el pasado. Entre otras cosas porque todas ellas nombran a Dios y no creo en un Dios castigador y cruel, sino en uno que desea darnos su favor.
Si observas las biografías de los personajes más exitosos de nuestros tiempos, verás que, consciente o inconscientemente, todos practicaban estos principios. Y no importa la etiqueta que utilicemos para describir estos fenómenos, el hecho es que son reales, existen y también hay un hecho. No podemos explicarlos con exactitud, lógica o razón. Los físicos cuánticos han descubierto que la intención del observador modifica la realidad. Pero ellos mismos dicen que no lo entienden y nos advierten. No trates de explicarlo porque ni nosotros lo entendemos. La pregunta clara es, ¿vas a esperar a que la ciencia lo comprenda y te diga que es verdad o vas a utilizarlo aunque no termines de entenderlo? Esto es lo que los físicos cuánticos llaman el efecto o que la intención del observador modifica la realidad. No entendemos la electricidad, pero la utilizamos. No necesitas que nadie más te dé permiso. Quizá llevas toda tu vida haciendo eso. Sacúdete la culpa y la autocompasión y empieza a utilizar estos principios a tu favor, mientras deja que los demás sigan discutiendo si son reales o no. ¿Me hago comprender? Estoy hablando de nuestra capacidad de alterar la materia con los pensamientos, la capacidad de modificar el ADN con la mente, nuestra capacidad de sanación cuando la ciencia y los expertos ya nos daban por perdidos, nuestra capacidad de alquimia y de transformar una vida de pobreza en una vida de abundancia extrema, nuestra capacidad de telepatía y comunicarnos con personas que están a kilómetros de distancia. Todo esto es real y todo esto existe. Millones son los casos y aunque no sepamos explicarlos con exactitud, no podemos negar la evidencia de que existen. No me creas, compruébalo. Esta es mi máxima y si es tu momento y estás preparado, estos principios actuarán como maestros, perlas que te ayudarán a convertir el agua en vino, lo que significa que vas a poder pasar de un estado a otro. Vas a tener una transformación. Pero antes tienes que creer que estos principios funcionan, ¿no? Si no tienes la paciencia para probarlos y practicarlos, si no te apetece entrenarte para volverte un maestro en ellos y comprobar que funcionan, no es ningún problema. Siempre puedes volver a lo de antes y seguir con tu vida desechando todo esto sin que te afecte en nada. Pues puedes decidir también probarlos comprobarlos por ti mismo, ¿no? No lo creas, compruébalo. Puedes multiplicar tus bendiciones, aun aquellas que crees que no tienes, porque Jesús multiplicó el pan y los peces, porque tú tienes esa capacidad, pero en algún momento del camino alguien te convenció de lo contrario. Todos tenemos la capacidad y tenemos el potencial para crear abundancia en nuestras vidas, para crear prosperidad, para crecer, para ser una persona con energía y con mucha vitalidad, tener una salud de otro planeta y también tener relaciones extraordinarias, o sea, tener amigos y tener un círculo, un entorno extraordinario. Todos tenemos el potencial de hacerlo. Estoy seguro de que en algún punto de tu vida, cuando eras pequeño, creías en la magia, sabías la verdad y eras libre. Y luego, ¿qué pasó? Escuchaste las voces equivocadas, las voces de la limitación, del miedo, de la duda, que brotaban de los labios de aquellos que más amabas. Y por eso les creíste, sin cuestionártelo. Pero no eran ellos, era su programación la que hablaba. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios los encontró escondidos y tapados con hojas. Entonces Dios le preguntó, ¿por qué os tapáis? Y ellos respondieron, porque estamos desnudos. A lo que Dios respondió, ¿y quién os ha dicho eso? Fíjate bien, la pregunta es, ¿y quién os ha dicho eso? Porque desnudos en la Biblia significa desprotegidos y vulnerables. Y ellos no tomaron conciencia de ese miedo hasta que alguien se los dijo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Nacemos con fe, con esperanza e ilusión, pero escuchamos las voces equivocadas de la limitación, frustración, miedos y las creemos tomando conciencia, manifestándolo. O sea, nacemos perfectos,
Nacemos con fe, con esperanza, con ilusión y con el potencial de hacer todo lo que queremos en nuestra vida y de creer que podemos lograrlo todo. Pero claro, empezamos a escuchar a nuestro entorno, empezamos a escuchar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y claro, creemos todo eso porque son personas que nos aman y que nosotros amamos, ¿no? Y creemos todo lo que ellos nos dicen. Entonces, para finalizar por acá, nos dice: nunca fui muy creyente, a pesar de que siempre me había interesado la espiritualidad, la filosofía y no tanto por la ciencia o la religión, pues siempre sentí que estaban incompletas. Desde muy pequeñito creía que la realidad no era tal cual la veíamos y siempre tuve la sensación de que faltaba algo, que había algo más que se nos estaba escapando. Fui a un colegio católico y por tanto tenía muy presentes las enseñanzas de Jesús, pero luego iba a misa y había algo que no me cuadraba. Tenía tanto miedo, tanta prohibición, tanto pecado. ¿Acaso no es Dios bueno? No sé, no me convencía. Y por otro lado, ¿qué o quién es Dios? ¿Y por qué ese nombre? ¿Acaso es pecado nombrarle de otra forma? Siempre tantas prohibiciones. Y me ocurría también que entraba en la iglesia y solo veía imágenes de Jesús sufriendo, clavado en la cruz o sangrando. Y me preguntaba, ¿cómo era posible que la humanidad aceptara eso? Ahora que conoces un poco más de estos principios después de lo que has leído acá, y si todavía no lo has hecho, sabrás que aquello en que te enfocas se expande. O sea, ahora que conoces estos principios, por lo que te hemos ido contando acá, sabrás que aquello en lo que te enfocas se expande y que el hecho de ver y sentir algo con suficiente repetición e intensidad lo creas. O sea, cuando te enfocas en algo, en eso que estás, en ese deseo de tu alma, sabes que eso se expande y que eso se intensifica y se materializa, ¿no? Y las personas no se dan cuenta de que tener una visión en todas partes de Jesús sufriendo es crear el sufrimiento allá afuera en el mundo. Claro, porque en lo que te enfocas se expande. Si todo el tiempo estás viendo a Jesús crucificado, en eso es lo que se va a expandir. ¿De verdad que estamos tan ciegos? Solo los visionarios lo entenderán. También me ocurría que, al leer las enseñanzas de Jesús, no terminaba de entenderlas. Más tarde comprendí que estaban escritas para el lenguaje de la época y que Jesús hablaba en parábolas para una mayor comprensión. Hoy en día, la ciencia ya ha descubierto que es más fácil aprender a través de un cuento o una metáfora que a partir de una afirmación directa. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Por ejemplo, podría decir que las personas se dejan llevar por las circunstancias hasta que de pronto quieren reaccionar y ya es demasiado tarde. O podría contarte lo mismo de la siguiente forma. La mayoría de las personas viven sus vidas como flotando en un barquito, dejándose llevar por la corriente. Imagina un barquito en el que estás tumbado y te dejas llevar por la corriente. Estás cómodo, tranquilo, sin preocuparte demasiado por tu futuro, hasta que de repente te despierta un ruido. Te despiertas del sueño y descubres que ese ruido son unas inmensas cataratas. De pronto te das cuenta de que vas en un barquito sin remos, sin timón y sin vela, completamente a la deriva, y que ya es demasiado tarde para reaccionar. A que de esa forma te enteras mejor de lo que te han querido decir. Así es como viven sus vidas la gran mayoría de personas, sin planificarlas, dejándose llevar por la corriente hasta que llega el desastre y ya no puedes reaccionar. De verdad que con la historia se comprende mucho mejor. ¿Verdad que la historia tiene mucho más carga emocional que la frase simple? Jesús conocía muy bien estos principios y sabía que para que el subconsciente capte las historias y las comprenda, estas necesitan tener carga emocional. Necesitamos crear imágenes emocionales. Ese es el lenguaje del alma, la forma de expresarse que tiene tu intuición.
También aprendí que Jesús hablaba en metáforas de su época, porque muchas no tienen sentido en nuestro mundo actual y no son comprensibles. Así que me dediqué a estudiar qué significaban todas esas historias y los significados actuales. En aquella época se bebía el vino en odres, que era como una de las bolsas de cuero. Pero cuando las bolsas se envejecían, las costuras se volvían más duras y al colocar vino nuevo, las odres se rompían. Eso ellos lo comprendían, nosotros no. Hay que explicarlo en el lenguaje actual. Sé que habrá cosas que aquí difíciles de creer, especialmente si tienes una mente analítica, con predominancia de tu hemisferio izquierdo. Sin embargo, los principios aquí descritos pueden ayudarte a mejorar muchos aspectos de tu vida. ¿Acaso no vale la pena intentarlo? Pero no puedes poner vino nuevo en odres viejos. No puedes entrar nueva información si no abres tu mente a nuevas posibilidades. Albert Einstein lo decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Si hablo de la fe y te gusta más llamarlo expectativa o placebo, pues sustituye el término por el que te haga sentir más cómodo. Si hablo de milagro y te gusta más llamarlo hecho inexplicable, pues adelante. Si hablo de intuición y a ti te gusta llamarlo más corazonada, está bien. Los millones le llaman a esta cualidad tener olfato para las oportunidades. Si hablo de Dios y te gusta llamarlo más universo o campo cuántico de posibilidades, está bien también. No dejes que la barrera del lenguaje se interponga en tu aprendizaje para llevar tu vida al siguiente nivel. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí con esto? Que no importa el lenguaje que le esté utilizando acá en el libro. No importa si crees en Dios, en el universo, en la energía, como tú quieres llamarle. Pues llámalo como tú quieras. Llámalo como tú quieras pero no te cierres, ten la mente abierta y no te cierres a estudiar estos principios. No te cierres a la oportunidad de poder comprobarlo por ti mismo. Porque como nos dice Laín por acá, no tenemos que convencer a nadie, tenemos que convencer a nuestra mente. Y con los resultados que obtengamos, que a medida que vayamos aplicando estos principios, pues estaremos predicando con el ejemplo. Y eso inspirará a otras personas. No tenemos que convencer a nadie, pero tenemos que estar abiertos a la posibilidad de ponerlos en práctica y de aplicarlos en nuestra vida. Y vamos a experimentar esa transformación que tanto hemos buscado. Pues hasta aquí ya lo dejamos, la lectura del día de hoy. Mañana continuamos con un nuevo vídeo y con seguimiento de esta lectura tan interesante. Gracias por acompañarme y por ver mis vídeos y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.